Bienvenidos al curso virtual de Preuniversitario Popular Eloisa Díaz. Esta es la sesión de ejercicio número 2 virtual, donde haremos 3 ejercicios correspondientes a la segunda clase de sonido. El primer ejercicio que analizaremos en esta sesión es el ejercicio número 6 de la guía número 2 de sonido. Este es un ejercicio oficial del DEMRE y dice así: cuando un violín y un piano emiten ondas sonoras de igual frecuencia, se afirma correctamente que en el aire sus sonidos asociados tienen. Y nos listan una cantidad de características del sonido, que por lo tanto tenemos que recordar. Entonces, este ejercicio, el objetivo que evalúa es que ustedes reconozcan las características del sonido. Entonces tenemos que acordarnos, ¿cierto?, que es la intensidad, que es el timbre, y que es la altura, que son los tres conceptos que aparecen acá. ¿Cierto? La rapidez de propagación es un concepto que conocemos para todos, así que no lo vamos a abordar por ahora. Entonces tenemos que acordarnos, ¿cierto?, que la intensidad se refiere a la amplitud de la onda sonora. Eso es lo primero que me tengo que acordar. El timbre se refiere a la forma de la onda sonora. Y es lo que le da el sonido distintivo a un sonido. Y la altura, acuérdense, se refiere a la frecuencia, que vamos a notar como frec. ¿Ya? Entonces tenemos esos tres conceptos. Entonces tenemos que evaluar qué diferencia estos sonidos. En este caso, el violín y el piano ambos emiten ondas sonoras. Entonces hay algo que tienen en común las ondas cuando se propagan en un mismo medio, porque acá nos preguntan en el aire, es decir, que las ondas se propagan en el aire ambas. Y es esto: dos ondas de la misma naturaleza se propagan a la misma velocidad en un mismo medio. Es decir, la velocidad de las ondas del violín y las ondas del piano son totalmente iguales. No depende de la frecuencia y no depende de la longitud de onda, solamente depende del medio. Si las dos ondas son de la misma naturaleza, es decir, en este caso, las dos son sonido y las dos se están propagando en el aire, sí o sí van a tener la misma velocidad de propagación. Entonces podemos descartar todas las alternativas, ¿cierto?, que digan que tienen diferente rapidez de propagación. Entonces ahora tenemos que recordar, ¿cierto?, distinguir ahora por lo demás. Entonces de la A y la B me deshago, ¿sí? Y me preocupo de la C, la D y la E. En este caso, ¿las ondas tendrán el mismo timbre? Lo cual no es correcto. Acuérdense que el timbre es la característica que me permite distinguir un sonido de distintas fuentes. Un violín y un piano, ¿cierto?, tienen un timbre distintivo cada uno. Por lo tanto, es distinto. La misma altura. Acuérdense que la altura está relacionada con la frecuencia. Y me dicen que los sonidos tienen igual frecuencia. Es decir, ¿tienen la misma altura? Sí, porque tienen la misma frecuencia. Y finalmente, distinta altura, no, tienen la misma altura. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. El ejercicio 7, que es el segundo ejercicio que vamos a revisar, es un ejercicio un poco más complejo. Una onda sonora que se propaga por el aire con rapidez Bs, frecuencia Fs y longitud de onda lambda s, incide en una pared de madera, donde se propaga con rapidez 10 Bs, frecuencia Fm y longitud de onda lambda m. Para esta situación, ¿cuál de los siguientes pares de relaciones es correcto? Entonces, fíjense, acá nos piden comparar la frecuencia en la madera con la frecuencia en el aire, y nos piden comparar la longitud de onda de la madera con la longitud de onda en el aire. O sea, nos piden ver cuál de esas relaciones es correcta. Entonces el concepto acá clave es que la onda está cambiando del aire a la madera. Es decir, se está
refractando. O sea, está ocurriendo el fenómeno de la refracción. Y en la refracción pasaba algo súper especial, ¿cierto? Y es que cuando una onda pasa de un medio a otro, la frecuencia se mantiene constante. Es decir, en la refracción la frecuencia es totalmente igual. Entonces, lo que nosotros podríamos decir enseguida es que la D o la E son las correctas porque en ambas la frecuencia de la madera es la misma que la frecuencia en el aire. Es decir, D o E tienen que ser, todas las demás son falsas. Pero con eso podemos sacar una información súper importante acerca de las longitudes de onda. Entonces, a partir de la conclusión anterior, sacamos una relación que es sumamente valiosa. Obtenemos que la frecuencia en el aire es igual a la frecuencia de la madera. Pero bueno, ya sé todo eso de la frecuencia, pero ahora necesito saber cómo se relacionan las longitudes de onda. Entonces acá hay muchas formas de operar, muchas. ¿Ya? Yo voy a plantear una que es la que más me acomoda a mí, ¿cierto? Y espero que entiendan. ¿Qué es esto? Voy a expresar la frecuencia en términos de la longitud de onda. ¿Por qué? Porque sea como yo sea escriba la frecuencia, este lado de acá siempre va a ser igual a este lado de acá. Ya, y fíjense que voy a usar esta ecuación, que es una de las ecuaciones fundamentales que más vamos a usar en la unidad de onda, que la rapidez es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y quiero despejar la frecuencia para tenerla en términos de lambda. Es decir, quiero que f sea igual a algo que tenga que ver con lambda. Ya van a ver para qué. Entonces en este caso quiero deshacerme de lambda que está multiplicando a f. Por lo tanto tengo que hacer la operación inversa, es decir, multiplicar por 1 sobre lambda. Entonces, ¿cierto? Ese lambda de ahí se va y pasa dividiendo hacia el otro lado. B sobre lambda es igual a f. Es decir, la frecuencia es igual a b sobre lambda. Entonces, ustedes van a tener, ¿cierto?, que la frecuencia en el aire tiene que ser igual a la velocidad en el aire dividido en la longitud de onda en el aire. Y la frecuencia en la madera tiene que ser igual a la velocidad en la madera sobre la longitud de onda en la madera. Y ustedes me comprenderán que dado que esas dos cosas son iguales, estas dos cosas son iguales. Entonces, cachín, lo tengo. ¿Cierto? Y acá tengo esa ecuación que obtuvimos a partir de eso. Transformamos esa ecuación de ahí arriba a esa ecuación de abajo. Cuando tengan más experiencia no van a tener que pasar por esto de acá y van a poder pasar directo a eso ahí. Eso ya se los va a dar la experiencia. Finalmente, yo sé cuánto es la velocidad de la madera, pues. No, una incógnita. Yo sé que la velocidad de la madera es 10 veces la velocidad en el aire. Eso es dato del problema. Fíjense en el enunciado. Y ahora finalmente quiero despejar cuánto es lambda m. Porque me piden cómo es lambda m. Acá, ¿qué les recomiendo yo, chiquillos? Lambda m está abajo. La tienen que sacar de abajo. Si lambda m está dividiendo, ¿cuál es la operación inversa de dividir? Multiplicar. Entonces multiplican por lambda m. Entonces les va a quedar, ¿cierto? Bs por lambda m dividido en lambda s tiene que ser igual a 10 bs. Y después, para despejar lambda m, dejarla solita, ustedes van a tener que dividir por bs, ¿cierto?, que lo está molestando, y multiplicar por lambda s, para que les quede esta ecuación de acá. ¿Se fijan? Multiplicaron por lambda s y dividieron por bs. Y dejaron todo a ese lado. Lo único que quedó en este lado de acá fue lambda m. Bs con bs se va y les va a quedar finalmente que lambda m es igual a 10 lambda s. Entonces nos fijamos en la alternativa. Como yo les dije, ¿cierto? D o E eran, ¿cierto?
Y justamente la que se ajusta es lambda m. Fíjense una cosa, la velocidad pasó de bs a 10 bs y lambda pasó de lambda s a 10 lambda s. Eso siempre es cierto, porque la velocidad y la longitud de onda en la refracción son directamente proporcionales. Es decir, si la velocidad aumenta 5 veces, la longitud de onda también va a aumentar 5 veces. Si la velocidad se reduce a la mitad, la longitud de onda también va a reducirse a la mitad. Eso es un razonamiento súper rápido. Por ejemplo, yo este ejercicio lo resolví muy rápido porque sé ese tipo de relación. La justificación que di atrás es para que ustedes vean que se puede hacer de una forma formal. Finalmente, tenemos el ejercicio número 8 de la guía que trata el efecto Doppler. Siempre el efecto Doppler hace su aparición en la PC. Por eso me pareció importante ponerlo acá. Cuando se escucha el sonido que emite la sirena de una ambulancia en reposo, el tono del sonido que se percibe es diferente al que se oye cuando la ambulancia se aleja. ¿Cuál de las siguientes opciones permite explicar este fenómeno? Entonces, cuando la ambulancia, ¿cierto?, está quieta, oímos un tono, que es decir, una frecuencia, y cuando se aleja, oímos otro tono. Y acá tenemos que ver la explicación del efecto. Cuando la ambulancia, ¿cierto?, cuando el objeto está en reposo respecto al observador, ¿cierto?, las ondas van a llegar con la misma separación, porque no se mueve, ¿sí? Es decir, van a llegar normal y se va a percibir la frecuencia común. Pero en este caso, el observador A está viendo alejarse a la ambulancia. Entonces fíjense que esta onda que tira la ambulancia va hacia allá y va a avanzar. Pero la onda que venga después va a partir más lejos. Por lo tanto, va a estar más separada de esa onda. Es decir, el frente de ondas viene más alejado. Como viene más alejado, eso se percibe como una frecuencia menor. Entonces, la intensidad del sonido emitido por la sirena alejándose disminuye progresivamente. No. ¿Las ondas sonoras emitidas por la sirena que se aleja se propagan más lentamente? No, la velocidad siempre es la misma. En un medio la velocidad es igual. ¿Las ondas sonoras emitidas por la sirena que se aleja se propagan más rápidamente? De nuevo, no, la velocidad solo depende del aire. ¿Los frentes de onda que emite la sirena llegan más juntos? No, al revés, llegan más separados. Y finalmente los frentes de onda que emite la sirena alejándose llegan más separados. Y es lo que vimos en el dibujo anterior. Por lo tanto, la alternativa a esta pregunta es la número E. Ese es todo este video, chicos. El resto de la guía les pido que lo hagan y junten dudas para la clase en vivo del lunes. Hasta luego, buenas noches.